Ya, chiquillos, continuamos con el contenido de transformación isométrica. Ahí me faltó poner el nombre. Eh, Quedaron algunos puntos pendientes desde la semana pasada. Por ejemplo, quería dar algunas observaciones con respecto a lo que es rotación, porque quedaron dudas en el momento de ejercitar un problema de rotación. Las siguientes observaciones son muy importantes porque al momento de hacer como este tipo de ejercicio, en lo que es PTU hay que tener en cuenta ciertos puntos. Por ejemplo, ya, dice, una rotación con centro O y un ángulo de giro alfa se representa por R 0, alfa. Eso se representa la rotación, ¿ya? Si la rotación es negativa, sentido horario, se representa por R 0, menos alfa. Ya. Primero que todo, esto es muy importante que lo que quedó al debe, es que cuando hablan de rotación de manera positiva, no me toman la... Voy a conectar el cable. Cuando me hablan de rotación de manera positiva, estamos hablando de una rotación antihorario. O sea, todo se está rotando a la izquierda. Siempre cuando me hablan de rotación, y si es que esta rotación es positiva, es antihorario, hacia la izquierda. Y cuando me hablan de que es negativa, No se le será escucha bien. sentido horario. ¿Aló, aló? ¿Se escucha ahora? Ahora se escucha mejor. Ya. Está diciendo que cuando se habla de rotación de manera positiva, tenemos aquí el eje es sentido antihorario. Pero cuando hablamos de rotación negativa, es sentido horario. O sea, tenemos plano cartesiano, la rotación sería en sentido horario. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como estamos hablando de rotación, o sea, en PTU, contexto PTU, siempre van a salir los siguientes puntos. Dice, si rotamos un punto cualquiera, X, Y, con respecto al origen, o sea, todos los puntos que roten con respecto al origen, con centro O, 0,0, en un ángulo de giro de 90, 180, 270 o 360, las coordenadas de los puntos obtenidos están dados por la siguiente tabla. Ya, como estamos en el contexto PTU o PSU, siempre van a aparecer estos valores. Siempre, siempre el 90, el 180, el 270, el 360. Porque en lo que es el contenido en sí, es fácil lo que es una rotación. Si a usted le pregunta qué es una rotación, ya, una rotación de una figura plana es cuando giramos esta figura con respecto a un punto y con un determinado ángulo, ¿ya? Pero en el colegio, esta materia es más o menos desde octavo, si no, si me puede corregir el profe de octavo. Entonces, generalmente en los colegios lo enseñan a través de una actividad. Lo más probable es que ustedes hicieron este tipo de rotación, pero a través de reglas, transportador, y ahí les pedían, por ejemplo, no sé, un ángulo de 30, de 20. Entonces, esto como estamos en el contexto PTU, sí o sí van a aparecer estos ángulos, que esto sí que se lo tienen que aprender. 90, 180, 270, 360. Y por ejemplo, si tenemos un punto cualquiera, no sé, voy a poner un ejemplo acá. Ejemplo, voy a poner menos 2,3. Tenemos este punto. Y se está rotando con respecto al origen. ¿Cuál sería el punto nuevo? Entonces, por ejemplo, no sé, pues si este punto es A, entonces mi A' será lo que va a ocurrir acá, si es que se gira ese punto en 90 grados con respecto al origen, porque aquí me está diciendo que se está girando en 90 grados con respecto al origen. No es que sea 0,90, es una representación matemática, esto es una notación matemática que representa la rotación. Entonces, por ejemplo, acá me dice que el I va a quedar negativo, o sea, el I en este caso era 3, entonces va a quedar menos 3, y el X mantiene su signo, entonces sería menos 3, menos 2. O sea, si yo este punto A
lo giro con respecto al origen en sentido positivo, o sea, hacia la izquierda, antihorario, va a quedar mi A' en este punto, menos 3, menos 2. Ahora, si me piden girar nuevamente el punto inicial en 180 grados, mi A' quedará en, el X me dice que cambia cambia de signo, menos X. Como el X ya lo tenemos negativo, quedaría positivo, o sea, quedaría nuestro 2. Y el 3 me piden cambiar el signo, menos I, como nuestro I es 3, quedaría menos 3. Entonces quedaría en 2, menos 3. Y así sucesivamente, pues si fuera aquí girar en 270 grados, aquí nuestro I está positivo, por lo tanto sería 3, y nuestro X sería negativo. Como ya está negativo en el punto inicial, sería menos por menos, daría más 2. Y finalmente, si lo giramos en 360 grados, sabemos que el 360 grados es un giro completo, por lo tanto, si hacemos una rotación completa, vamos a llegar al mismo punto inicial. Si se dan cuenta, X, Y. Sería menos 2,3. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de PTU, sí o sí tienen que aprenderse esta tablita, chiquillos, porque lo van a hacer con respecto al origen. Siempre lo van a ver con respecto al origen. Puede que algunas figuras no, pero hay una estrategia para poder hacer este tipo de rotaciones. ¿Hay alguna consulta, chicos? Nada por el chat, profesor. Hasta ahora ha quedado bien claro. Entonces se entiende que a la coordenada de origen se le tiene que hacer la transformación que se indica en los movimientos dependiendo de la rotación que se va a realizar. Sí. ¿Y alguna duda? ¿Dudas? Nada, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la 1, que nos dicen que el triángulo está rotado con el centro en el origen y un 90 grados. Entonces, ¿cuál es el triángulo resultante? Ya, entonces, aquí tenemos como el dato importante que está rotado con centro en el origen. Ya, entonces aquí empieza el punto de rotación. Y empieza el punto de rotación y en un ángulo de 90 grados. Como tenemos que aprendernos la tablita, yo la puse aquí, en caso de que hiciéramos una rotación de 90 grados. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren, pueden tomar un punto de esta figura y hacerle la transformación. Se supone que cuando hacemos la transformación isométrica de rotación, todos los puntos se le aplican esta transformación, pero solamente basta con uno que lo hagan. Miren, por ejemplo, voy a tomar este que está ahí, del triángulo. Ese punto sería el 1, 2, 3, 1. Sería menos 1,3. Ese puntito que está ahí es menos 1,3. Cuando el X vale menos 1, el Y vale 3. Entonces voy a tomar acá. De hecho le voy a poner un... No, así nomás. Ya, menos 1,3. Por lo tanto, si yo esto lo roto, y como no me está diciendo en qué sentido horario o antihorario, se deduce que es positivo. Y al ser una rotación positiva, sería hacia la izquierda. Va a girar toda la figura hacia la izquierda, sentido positivo, antihorario. Entonces, ¿qué haría aquí? El I me dice que sea el signo negativo, que cambie el signo negativo. Entonces, como aquí tenemos que el I es 3, se me quedaría menos 3, y el X mantiene su signo, que haría en menos 1. ¿Ya? Ahora, una de estas figuras que están abajo en la alternativa tendrá que estar un vértice del triángulo, que fue el que le apliqué la transformación, como menos 3, menos 1. ¿Cuál de todas estas tiene el menos 3, menos 1? Si no me equivoco, a ver, ya ese son positivos, ese es menos 1, 2, 3, 4, no, ese es positivo, a este. Tenemos 1, 2, 3, ahí. Ya. Puede ser el eje. Ahora, si usted no está seguro, solamente basta con un punto, pero si no está seguro,
y quiere ya ver si con el otro punto le resulta, que en este caso sería 1, 2, 3, 4,3. Ese puntito que está ahí es menos 4,3. Entonces, si quiere aplicarle la transformación a ese puntito, menos 4,3, nuevamente el i se le cambia el signo, que sería de 3 a menos 3, y el x se mantiene el signo, que sería menos 4. Menos 3, menos 4. Y aquí tenemos el menos 3, 1, 2, 3 y menos 4. Ahí tenemos el otro puntito. Y ahí tenemos nuestra rotación lista. ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento? Sí, profesor, un estudiante dijo, profe, ¿no que al pasar al 180 el número 3 queda positivo? ¿Cómo? Francisco, ¿puedes explicar bien tu pregunta? Que ahora que la leo no la comprendo muy bien. El profesor está haciendo una rotación de 90 grados. Ah, dice que era en el ejercicio anterior. Francisco hacía una consulta en el ejercicio anterior. De eso. Sobre el ejemplo que dio anteriormente. Acá en este ejemplo. Sí, 180 grados, no, está bien. Está bien, Francisco. Si tú revisas la rotación, el menos 2,3 se le hace la transformación en 180 grados y se mantienen y se le cambian los signos a las coordenadas. No, está bien. Profesor, continuamos entonces, pues. Francisco, cualquier Ya. cosa me escribe por interno. Ya vamos con otro ejercicio que es el 3 de la guía de esta semana. Dice, en la figura adjunta se tiene un círculo de centro 2,1. Ya, aquí tenemos el centro 2,1. Y de radio 1. Y en él está marcado un punto P. Ya tenemos ese punto P. Entonces, al efectuar una traslación del círculo al nuevo centro menos 3,2, se sitúa el punto P en las coordenadas. Ya. Aquí lo pueden hacer de dos maneras. Ahora, si son buenos para el dibujo y les queda bien dibujado, lo pueden hacer por el dibujo, porque me están preguntando las nuevas coordenadas del P, o sea, ¿cuál sería nuestro P'? Porque estamos cambiando el P de P a P'. ¿Cuáles serían las coordenadas de nuestro P? Se supone que nuestro nuevo centro ahora está en el menos 3,2. Estaría acá nuestro centro, en el menos 3,2. ¿Sí? Por lo tanto, como es una traslación, nuestro P' podría ser este, pero habría que confirmarlo, que sería nuestro P' sería menos 4,2. Pero habría que determinar si realmente será ese menos 4,2. Entonces, ya, siempre cuando aplicamos una traslación, siempre está vinculado con un vector de movimiento. Por ejemplo, si tenemos nuestro centro tiene 2,1. Nuestro centro 2,1. Si yo le sumo este vector, vamos a tener nuestra figura trasladada. O sea, vamos a tener nuestro centro, que en este caso sería menos 3,2. Ahora, si lo quiero ver más matemáticamente, este vector también es una coordenada. Por ejemplo, si yo a este 2,1 le sumé el vector x, y, voy a llegar a menos 3,2, que es el nuevo centro. Ahora, para llegar a ese menos 3,2, ¿cómo se suma? Recuerde que para sumar un vector al x, o sea, al punto x, que es 2, le tengo que sumar el otro punto x del vector, que es x, y eso le va a dar menos 3. Y al revés, al y, que en este caso sería 1, del centro, le sumo
el i del vector, y eso tiene que dar 2. Y aquí yo puedo determinar una ecuación. Me quedaría, por ejemplo, en el primero, si ese 2 pasaría restando, me quedaría que x es igual a menos 5 y es igual a 1. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? El vector que se aplicó fue, porque estamos despejando la x y la y, el vector que se aplicó fue de menos 5,1. O sea, si te fijas, de aquí voy a cambiar el color. Aquí, desde el centro, ¿cuánto se movió hacia la izquierda? ¿Por qué hacia la izquierda en la x? Porque es un menos 5. Se movió 5 hacia la izquierda, se movió 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Y quedó ahí en el menos 3. ¿Y cuánto subió? Subió 1. Y quedó ahí en el 2. Del 1 subió a 2. Ahí está el vector que se aplicó. Entonces, con ese vector ya podemos aplicarle la sumatoria al punto P. El punto P inicial, ¿cuánto era? 1,1. Sumémosle el vector. Sumémosle el vector. Para sumar el vector, como le había dicho antes, hay que sumar la x con la x y la y con la y. Entonces voy a sumar hacia abajo. Voy a sumar 1,1 más el vector que es menos 5,1. Eso me va a dar menos 4,2. O sea, estábamos bien en nuestro dibujito. Nuestro P' es menos 4,2. La D. Ahora, si usted dice, ya, yo sé que cuando se aplica una traslación y para aplicarse una traslación se suma un punto, se suma el vector al punto, como me están dando un centro y un centro nuevo, yo simplemente lo resto para saber el vector. No era necesario hacer tanta ecuación. Por ejemplo, yo digo, yo sé que al momento de aplicar una traslación le estoy sumando un vector al punto inicial y va a quedar en el punto final. Entonces, yo digo, voy a tomar el punto final, le resto el punto inicial y voy a saber cuánto se trasladó. Entonces, muchos quizás lo pensó de esa manera. Dijo, ya, tengo el centro nuevo que es menos 3,2 y le voy a restar el punto antiguo, o sea, el punto inicial, que en este caso sería 2,1. Si lo resto, ¿cuánto da? Si lo resto, ahí yo voy a saber cuánto fue lo que se movió y cuánto es el vector. Y ahora entonces el menos le cambia el signo al 2, quedaría menos 2, y menos 3 menos 2 me da menos 5. Y el menos también le cambia el signo al 1, quedaría menos 1, y 2 menos 1 quedaría en 1. Y ahí tenemos el vector. Era tan simple como restar el punto final como el inicial y ya tengo el vector. Y como ya tengo el vector, se lo puedo aplicar al punto P, que es 1,1, que aquí está. Entonces sería nuestra D. ¿Alguna pregunta, chicos? Consultan por claves de Edmodo, estimado. Ya las tengo al final. Cuando lleguemos al final las presento. Ok. Ya, tenemos la figura, o sea, la 4. En la figura junta, ¿cuál de las siguientes transformaciones rígidas permiten obtener el polígono A partir del polígono B? O sea, nuestra figura final sería este A partir de esta figura B. O sea, nuestra primera figura inicial sería la que está a la derecha, la B. Ya, aquí dice que es una rotación en 90 grados con respecto al origen. O sea, se rotó esta figura en 90 grados y quedó en A. Habría que demostrarlo. Por ejemplo, si yo tomo este punto, que es este de aquí, que debería quedar acá, se supone que el punto inicial, por ejemplo, si yo le pongo punto A,
perdón, no sé por qué le puse la prima. Si le pongo el A como punto inicial, la coordenada de ese punto A sería 3,1. Y debiese quedar en, aquí le voy a poner A', menos 1,3. Si lo hago en 90 grados. Entonces, si tengo el punto A, que es 3,1, lo roto en 90 grados, me dice el I, el valor de I lo cambio a negativo y queda primero, y el valor de X mantiene su punto. Y ahí me dio que era ese punto. Tenemos una sospecha que podría ser la correcta. Voy a verificar si de verdad es la correcta. Ya tengo este punto que que es 1,1, le voy a poner B 1,1, y sabemos que es en este tiene que llegar, que es menos 1, el B', menos 1,1. Entonces tengo el B, que es 1,1, y si lo quiero girar en 90 grados, sería el I, se cambia el signo, que es menos 1, y el X se mantiene, que es 1. Entonces está correcto. Y ahí ya tendríamos la primera correcta. Ahora, si leemos las demás, dice que es una rotación con respecto al origen, pero en 180 grados. Podríamos haber hecho lo mismo con la tablita del 180, o sea, solamente cambiarle los signos a las coordenadas de X e Y, y si me hubiera dado, genial, pues, correspondía, pero como ya me dio el 90, quiere decir que el 180 no me va a dar. Como no me iba a dar, este se descartaba. Simetría, reflexión con respecto al eje Y, o sea, me está diciendo que el eje Y va a ser el espejo de simetría. O sea, si yo lo veo como el eje de simetría, aquí no hay como ningún espejo. Si tengo la figura derecha, no se parece, tendría que invertirse verticalmente hacia la izquierda y la figura A está horizontal. Entonces, eso también se descartaría. Después dice simetría con reflexión al eje X. O sea, después ahora me dicen que tome como espejo el eje X, o sea, la figura debería estar reflejada abajo. Entonces ya ahí ya tenemos otro descarte. Y dice simetría de reflexión al eje Y, ya, lo mismo. Ahí está, no estaría girado completamente. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Ninguna duda, profesor. Chiquillo, ¿alguna duda? Profe, Dígame. que a mí me ocurre que no sé si habrá como algún tips o algo así, que me pasa que a mí siempre se me olvida colocar los signos y me da, por ejemplo, si el signo me tuvo que haber dado menos 4,3 negativo, a mí me va a dar positivo porque siempre se me olvidan colocarlo. Entonces como que me di cuenta que es algo que me pasa mucho. Ya, mira, uno de los tips o como estrategia, por decirlo así, para que llegues como el resultado correcto es precisamente analizar las figuras. Como te diste cuenta que analizamos la figura, yo asigné el punto A. Yo le puse A porque siempre se empieza con el abecedario. Pero si te das cuenta que el punto A es 3,1. Y si te das cuenta, aquí es como si fuera un resbalín. Fíjate que esta figura es un resbalín, pero aquí está de manera vertical. Entonces imagínate, no sé, mira mi imaginación. Imagínate que este resbalín está de manera vertical. Imagínate que esta es la escalera. Entonces aquí está la punta de la escalera, la parte de arriba. Entonces si te das cuenta, aquí el resbalín ya está paradito. Aquí está la escalera. Entonces tú tienes que determinar qué punto le corresponde. Entonces, por ejemplo, si aquí está la punta de la escalera y aquí está la punta de la escalera, entonces, este puntito que está aquí con verde le corresponde al que está en la figura derecha. Entonces, cuando tú haces esa relación, tú tienes que ver qué punto queda finalmente. En este caso yo visualmente, a través de la figura, dije, entonces este punto le corresponde a menos 1,3. ¿Por qué? Porque está en el menos 1 y sube hasta el 3. Entonces, ya con eso te tienes que guiar. Entonces ahí tú tienes que demostrar que realmente te dé menos 1,3. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Entonces ahí sería como un tips que es analizar la figura previamente. Lo mismo que en la anterior. Aquí yo analicé la figura y dije, el pez está aquí.
puede que sea menos 4,2. Veamos si no resulta. ¿Cachai? Entonces ahí te vas a dar cuenta que tienes que llegar a ese resultado. Y siempre cuando se trabaja con transformación isométrica, la gran mayoría de las veces, así el 90% de las preguntas tiene las figuras, tiene dibujitos. Ya Gracias, aquí, profesor. ya Constanza, dice que si el trazo PQ de la figura adjunta se aplica una simetría central con respecto al punto A, resulta, ya tenemos la figura inicial que es así, que es P, que es Q, y tenemos un punto A por acá. Se supone que aquí para que sea central tenemos dos puntitos aquí. Dos puntitos y una recta que conforma esos dos puntitos. Cuando hablamos de simetría, voy a cambiar de color, cada punto tiene que pasar a través de ese A. Por ejemplo, el Q, si aquí tiene, no sé, una distancia no sé, una distancia de 3 unidades, yo desde el punto, desde que paso el A, tiene que haber una distancia de 3 unidades. O al revés, con el P. Del punto P a la, no sé, imagínense que hay 2 unidades. Entonces hacia acá debiese ser, y sigo recto, sigo con la línea prolongada recta, 2 unidades. Entonces aquí voy a tener mi punto P', y aquí mi punto Q'. Uno de los dos puntos nuevos, voy a ver si lo puedo unir con otro color. Uno de esos dos puntos, ahí, ¿y qué figura me dio? Me dio la 1. Me dio la 1. Entonces sería solo la 1. Aquí otra rotación. En el sistema de coordenadas, en la figura adjunta se rota un triángulo en 90 grados con centro de rotación en el vértice A. Ya, si se fijan aquí, este es el vértice A. Y ya me doy cuenta que al hacer la rotación en este vértice estamos en el origen. Entonces podemos usar la tablita. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de C? O sea, me están pidiendo rotar C. Entonces, como ya sé que esta figura está siendo rotada, ahora sabemos que rotación, cuando hablamos de rotación, una rotación positiva es todo hacia la izquierda, ¿sí? Nos piden que, ¿cuál es el nuevo C'? Y como ya tenemos el centro de rotación, que es el origen, veamos, calculamos solamente el C. Entonces sería nuestro C, que es 2,3. Tenemos una rotación de 90 grados positivo. Entonces, el I, que sería el 3, se cambiaría a negativo, menos 3, y el X quedaría positivo. Entonces, nuestro nuevo centro, nuestro nuevo C', este C', quedará en menos 3,2, que sería la D. ¿Dudas? ¿Alguna duda, chiquillos? Recuerden que la idea es ir avanzando sin dudas. No hay dudas, profesor. Gracias. Ya, por ejemplo, aquí tenemos este problema, que yo le decía a la Constanza que de los 90 ejercicios de transformaciones, o sea, del 100% del ejercicio de transformaciones, el 90 salen figuras. Y en esta aquí, si hablamos de rotación, es parecido. El 90 de los ejercicios de las rotaciones siempre son con respecto al origen. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos una figura que no hay, por ejemplo, un plano cartesiano, no hay un origen, no me dice con respecto al origen, solamente me sale una figura suelta? Porque aquí dice, de acuerdo a la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes figuras representa una rotación de 45 grados con respecto al punto O? Ya, aquí la figura que está aquí arriba es la inicial, esta. Pero yo la quise pegar abajo para tener un poquito de espacio y poder rayarla. Ya. Si te das cuenta,
45, uno dice, pero profe, aquí 45, estamos hablando de rotación, ¿qué hago en este caso si el 45 no estaba en la tabla? Si yo voy a la tabla de la rotación en el origen, no está el 45, empieza del 90 y termina en el 360. ¿Qué puedo hacer, profe? Ya. Como sabemos que esta figura va a rotar y no me dice en sentido horario, o sea, ya está haciendo una rotación positiva, o sea, esta rotación siempre va a ser hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a imaginarme en la figura un plano cartesiano. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo ahí? Porque estoy dejando donde está el O, lo estoy dejando como origen. Porque está rotando esta figura con respecto al O. Y si yo me imagino un plano cartesiano justo ahí donde está el O, será como en el origen. Y me preguntarían, pero profe, ya, lo dejo centrado en el origen, donde está el punto de rotación, pero ¿cómo lo hago con las coordenadas? Si el 45 no está en la tabla. Ya, aquí tenemos que empezar un poquito y aquí no, si te das cuenta, no hay ninguna coordenada. ¿Sí? No hay ninguna coordenada, solamente me sale la respuesta como cuál es la posición en la que queda. Entonces, lo bueno es que en este ejercicio hay un ángulo que sabemos cómo lo podemos deducir. Y ese ángulo, sabemos que el 45, ese famoso 45, es la mitad de 90. 90 grados partido en 2 me da 45. O sea, si yo tomo este plano cartesiano y divido el primer cuadrante en dos partes iguales, o sea, le agrego una bisectriz, o sea, estoy imaginando una bisectriz que la estoy aquí haciéndolo con azul, aquí ya tengo 45 grados. Entonces, como sabemos que una rotación es positiva hacia la izquierda, esta figura va a subir para allá. Entonces me va a quedar algo así. Algo así. Ahí la figura no, obviamente no me está acompañando, pero algo así. Pero la colita que tiene este como volantín, entre comillas, va a quedar así. Va a quedar así. Está como una L. Esta L va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a marcar de otro color. Voy a marcar morado. Esta L va a quedar así. Porque se está girando hacia arriba. Ahí. Así va a quedar. Entonces, ¿cuál sería la figura nueva? En este caso, la que más se asemeja es la B. Ahora, porque si yo le hago el centro ahí, ahí está la colita del volantín, que fue la que dibujé con moradito. Ahora, este que está aquí está en 90 grados, porque quedó recto hacia arriba. Este que está acá, este que está aquí está en 180, porque dio la vuelta completa hacia el otro lado. Y etcétera, está en 270, etcétera. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Entonces, cuando se presentan figuras que no tienen coordenada y que me dicen una rotación y solamente me salen figuras sueltas solamente para ver cómo quedaría la posición nueva, tengo que hacer este trabajito de hacer como el plano cartesiano y dejar como origen siempre el punto de rotación. Si aquí me están diciendo que el punto de rotación era el 0 o el O, yo justo hago el plano cartesiano con el centro O. Y eso sería todo, chiquillos. Ahí tienen los códigos de Edmodo para que lo puedan anotar.